¿Sí? Tú has mencionado ahora que han habido ciertas interrupciones de historia han permitido que haya una continuidad. O sea, no, dale, dale. No sé si es una continuidad, pero que haya ciertos momentos en que es distinto la forma en que Claro. se toca el guitarrón o dónde se Claro, o sea, nunca se perdió la continuidad, tal vez como que bajó la intensidad del cultivo de estas formas, pero siempre se siguió haciendo. Bueno, hubo momentos cruciales en la historia del país que fueron variando esto, y que eso también yo creo que ayudó a que se mantuviera, porque forzosamente tuvo que empezar a renovarse, sobre todo en el ámbito de la poesía. Los poetas populares estaban todos fuera de la ciudad desde no sé, por el 1800. Eran todos desde fuera de la ciudad. Y a mediados del 1800 comenzó ese éxodo hacia la ciudad, a poblar la ciudad, sobre todo Santiago, a hacerla inmensamente grande como la vemos ahora. Y llegó mucha gente del campo, mucha de esa gente venía con el verso, venía con el canto, pero acá no existían esas instancias para practicarlo. No había velorio de angelito, a la gente se le enterraba fácilmente, sin mayores ceremonias. Y eran esas las ocasiones en que se cantaba. Por lo tanto se dejó de hacer en el caso de ellos, ¿no? Que llegaban a la ciudad. Pero se inventaron otras fórmulas para poder seguir practicando el arte de la décima, y fue cuando nació lo de la lira popular, que duró hasta 1930 más o menos, y que fue un movimiento muy intenso en esos años, muy productivo. Por lo tanto, el cultivo del guitarrón ya no estaba la décima improvisada, ahí empezó a desaparecer la improvisación de la décima. Estaba solamente la décima escrita, y todos los contrapuntos y todo lo que se hacía en relación a eso era escrito. Se mandaban cartas a los poetas populares, editaban liras desafiando a uno del norte, a otro del sur. Y eso ayudó o sea, no ayudó, sino que eso motivó a que hubieran cambios profundos en esto. Ese fue uno de esos cambios. Además, esa relación de lo que venía desde lo rural hacia lo urbano, que empezó a tomar otra cara también, que sin duda hoy en día se transformó en otra cosa. Costaba, no sé, no se motivaban los encuentros de payadores, las reuniones de cantores, en las iglesias no los dejaban juntarse porque había curas que les molestaba que los cantores a lo divino cantaran sus versos y sus décimas, porque como que acaparaba más la atención de la gente que lo que él hacía normalmente en la misa. O sea, cuestiones de envidias y de autoridad también, y de paternalismos. Entonces, es un proceso bien engorroso ese, porque siempre ha existido, más o menos siempre ha existido, y siempre afecta a este tipo de expresiones, que son como las más puras, pero que curiosamente como que se fortalecen con ese tipo de cosas. La música clásica nunca, chilena que se haya creado, ¿nunca ha incorporado el guitarrón? Que yo sepa, no. Algunas entonaciones sí han hecho arreglos, algunos directores con las entonaciones, con las formas del canto, pero con el instrumento mismo. ¿Y a ti no te interesaría una cosa así o está muy lejos de tu interés? Yo creo que esa es la idea, lo que está haciendo el Pancho en el Pancho Astorga en la UNCE, yo creo que apunta para allá. O sea, los cabros están aprendiendo guitarrón con una tablatura, o sea, con los métodos de la enseñanza de la música. Eso es importante, yo creo que en unos años más algo va a pasar con eso. Porque tiene un sonido que es algo espectacular, sí, como para... Pero no solo la música clásica, yo he mezclado muchísimo con otros instrumentos, con orquestas, no con las orquestas convencionales, pero sí con otros instrumentos, y funciona. O sea, bueno, partía con el rock, ¿no? Porque liguemos ahora... Algunas cosas se han hecho relacionadas con el rock. Sí. O sea, no sé si tanto rock, pero con otro estilo musical y con otro público que no estaba acostumbrado a escuchar este sonido, o que nunca lo había escuchado. Se me va a acabar el agua, así que por favor. Y esto en el momento que tú haces la rima, es muy... ¿siempre te sale fácil o es algo que de repente...? No, es difícil. O sea, pareciera que es fácil porque uno mira a los payadores y se arrugan, o sea, como que cierran los ojos un rato, tocan y pum, y se largan. Y lo hacen bien, pero es una cuestión difícil. La mente, o sea, son muchas ideas que pasan por la cabeza que hay que agarrarse de lo mejor. ¿Qué va a tomar? Más agua. ¿Será? No sé. ¿En ese contexto tú crees que un payador nace o también se puede ir formando? ¿Qué improvisación
Mira, yo creo que hay que nacer con ciertas habilidades, no sé si uno nace con la habilidad de ser payador o no, pero con ciertas cosas que influyen en que uno tome esa decisión. Cierto apego hacia la poesía, hacia las palabras, hacia los dichos, hacia ese ritmo del lenguaje popular. Eso sin duda ayuda muchísimo a después poder hacerlo bien, o que te cueste menos hacerlo. Sin duda que alguien que tiene aptitudes con eso, con las palabras, con la rima, con encontrar ideas, con tener esas pequeñas genialidades que surgen todos los días cuando a uno le pasan cosas y dice algo divertido, y no solo divertido, sino algo que te da para pensar a veces, yo creo que puede aprender, porque es una técnica como las matemáticas, es decir, la décima es muy rigurosa, muy estricta, tiene ciertos metros y ciertas formas de rimar, y eso se puede aprender. De hecho, yo creo que todos podemos aprender a hacerlo. De ahí a escribir una buena décima es otro cuento, y de ahí a llegar a improvisar una décima, yo creo que sí, también mucha gente puede improvisar una décima, pero de ahí a improvisar una décima que diga cosas, que tenga ese asombro que se requiere, que tenga esa gracia, yo creo que hay que tener ciertas condiciones. Entonces, de aprender, claro, se puede aprender y se puede enseñar también, pero de ahí a tener esa gracia, esa cuota, ese condimento especial, es otra cosa. Es como en los deportes, como en todo orden de cosas. Pero sí se puede, o sea, de hecho la gente que se acerca al sonido del guitarrón y al sonido de la décima es por algo, porque le llama algo la atención, y todos terminan haciendo algo. Si uno quiere tener un guitarrón donde... Mira qué curioso, yo estoy vendiendo aquí. A ver, en Puente Alto estaba en Segundo Tapia, ¿no? En Segundo Tapia construye guitarrones. En Pudahuel está Anselmo Jaramillo. Yo creo que son los más connotados, los que están haciendo más y mejores instrumentos. Hay otros que hacen, pero no sé, hay algunos que se parecen mucho a los tiples en la forma y en el sonido. Por ahí hay otros que construyen, pero los que mejor construyen... Hay también, ¿cómo se llama? Que también es de Puente Alto. Manuel Basalto. También está haciendo guitarrones. Para cambiar cuerdas, por ejemplo, ¿qué tipo de cuerdas? Hay que adaptar cuerdas, o de guitarra, y si necesitas cuerdas más finas o más gruesas de otros instrumentos, pero básicamente cuerdas de guitarra. Comprar cuerdas sueltas más que nada, porque comprar juegos de cuerdas y comprar ¿cuánto? 6 juegos, 5 juegos. 6, 7 por lo menos, porque hay cuerdas que se repiten, entonces sale caro. Hay que ir armándolo con, no sé, con primeras, segundas. Yo tengo aquí una sexta metida en el do, aquí hay unas quintas, hay primeras también. Primeras son como las más finitas, muy finas, o sea, menos que primeras no. A mí por lo menos no me gusta cómo suena. Puede ser de metal o de nylon, sí. De metal o de nylon, en este caso son todas de metal. Bueno, tengo alguna, esta es de nylon. Esas tres. Hay algunos que usan todo el encordado de nylon y hay otros que usan la mezcla, más mezclado que este, o sea, con diablitos de nylon. Bueno. Ahí está el gusto del que toca también, como quiere escuchar el instrumento. ¿Sí? También, no sé si será el momento, pero hay cosas muy alegres y entretenidas. No sé si podremos hacer algo de eso, como un pie forzado o algo así. Ya. Porque estamos como muy rígidos. No sé si a lo mejor ibas a hablar solamente de guitarrón, ¿no? Bueno, la idea estaba centrado en eso, básicamente en el instrumento, pero o sea, uno no puede alejarse de la poesía hablando del guitarrón, porque son cosas que están unidas, es decir, son una sola cosa en el fondo. Pero claro que vamos a hacer algún pie forzado, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos, maestro? Ay, toda la noche. Toda la noche. Claro que con 2 botellas de agua toda la noche no creo que funcionemos mucho, pero a ver qué pasa. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien? Hola, con respecto a eso, ¿en qué instancias se recurre al guitarrón? ¿Si es para fiestas, funerales? Tanto en su origen como en la actualidad. Bueno, puede ser en ambos casos, ¿no? Existe esta dualidad que este instrumento es para reír y para llorar. Se puede utilizar en ambas instancias, se puede utilizar en un velorio, como se puede utilizar en
en una fiesta en donde surja espontáneamente el acto de cantar versos y de improvisar incluso. Se utiliza en el velorio del Angelito, que es una de las ceremonias más tristes que se pueden presenciar, pero también forma parte de la fiesta. En los encuentros de payadores hoy en día se utiliza el guitarrón y las vigilias de canto divino, por supuesto. Eso se ha mantenido ahí básicamente, aunque ya se está utilizando en otros. O sea, yo lo utilizo bastante, no solo en encuentros de payadores y en mi casa en vigilia de canto divino menos, pero es como mi caballito de batalla el guitarrón. Canto décimas, improviso algunas cosas solo también, entonces parte de eso. ¿En cuanto al nivel social que está asociado al guitarrón? Porque para mí tiene como un sonido... Hoy en día has traspasado barreras sociales, pero durante mucho tiempo el guitarrón fue del pueblo, del pueblo de trabajo, del trabajo del campo, más relacionado con el campo que con la ciudad. Hoy en día, claro, hay como una mezcla de eso. Hoy en día está en manos de gente que estudia música, o hay mucho universitario que le gusta y que está metiéndose, que está aprendiendo. Entonces como que está traspasando barreras sociales. O sea, recién ahora se están dando cuenta que hay algo extra acá, que hay algo más. Y yo creo que en un tiempo más va a estar en otras academias, no solo en la UNCE. Y con el tiempo yo creo que va a ser fácil, o va a ser no fácil, sino posible llegar a una tienda de instrumentos musicales y pedir un guitarrón y te muestran un guitarrón como este. Hoy en día es algo que todavía no se da. Pero de a poco. Además no sé si es tan necesario que suceda eso. Yo creo que con que se conozca, con que se sepa, o sea, la idea no es que todos seamos guitarroneros y que todos los que somos chilenos toquemos el guitarrón y aprendamos décimas, no. Pero es importante conocer ciertas cosas que de una u otra manera nos pertenecen, que le pertenecieron a nuestra familia, o que algún conchito de eso queda. Yo creo que a todos nos pasa que cuando escuchamos esto por primera vez, y cuando escuchamos la gracia que tiene la poesía popular, nos acordamos de algún pariente, de algún abuelo, de algún tío, de algún vecino que hacía algo similar a esto. Entonces eso es importante, eso habla de la identidad, ¿no? Eso que está tan atropellado hoy en día, tan manoseado, que no tenemos identidad, que hemos perdido nuestras raíces como chilenos, que estamos a la deriva prácticamente. Bueno, ellos sí. Los que dicen eso están sin duda a la deriva porque no tienen idea Lo que está pasando. de lo que está pasando. ¿Sí? A ver, una consulta. Acá con mis compañeros les hice unas preguntas. Estuvimos como tratando de buscar décimas en la provincia de Ñuble. ¿De Ñuble? De Ñuble, Ya. la provincia de Ñuble. Encontramos varias, digamos algunas. Pero guitarrón no encontramos. Tú mencionas que el guitarrón y la poesía, al menos acá en la zona central, son como algo muy unido. ¿Qué crees tú que sucede al sur del Maule, por ejemplo, hasta Ñuble, que podemos encontrar décimas, pero no aparece un guitarrón? No está tan presente. ¿Qué crees tú que hace que ahí se separe? Porque tiene relación con la llegada de esto, con la gente que trajo esta forma de canto acá. Y esa gente llegó a los suburbios de la capital, o sea, fue el pueblo que empezó a apartarse de ahí. Porque no era, este canto nunca ha sido ni de muy al norte ni de muy al sur. O sea, yo creo que séptima región, esporádicamente, y si existe más al norte o más al sur, es que lo han llevado desde acá. O sea, Lo Pinto está en Coquimbo, Bolito de Playa está en Copiapó, pero lo han aprendido de los guitarroneros y los decimistas de acá. En el sur también está el Luis Durán, ¿de dónde? De Lota, de Coronel. Está el Lenier Zapata también en Coronel, pero ellos lo aprendieron de los guitarroneros de acá. Y las décimas que hay allá también, o sea, el Fernando Yáñez, el Leo Castro, todos ellos, bueno, Pedro Yáñez también está allá, pero todos ellos conocieron estas formas de canto acá, se mantuvo acá, y sobre todo en la zona pircana. O sea, empezó a resucitar este movimiento con las enseñanzas de Santos Rubio en un principio, que formó un grupo de gente que quiso aprender, como Guillermo Ríos, como Manuel Gallardo, el mismo Pedro, que empezaron a aprender con él el guitarrón. Y ahí empezó como a resucitar de nuevo este cuento, porque no había instancia. Existían ellos independientemente ahí como guitarroneros, pero había una propuesta también artística de esto, y hoy en día sí lo hay. Eso ayuda muchísimo también en la difusión. ¿Sí? Oye, una consulta. ¿Este tipo de instrumentos ustedes no lo han intentado meter desde el punto de vista a la escuela? Bueno, de hecho está. Hoy en día está en la Academia de Música de la UNCE. Pero los colegios, me refiero
Santos hace en los colegios, pero con guitarrón, ¿no? No hace clases. Se ha tratado, pero ha sido imposible. Es que ¿sabe qué pasa? Que también es difícil hacerlo, porque ¿cuántos de nosotros podría ir a los colegios a hacer clases de guitarrón? ¿Quiénes podrían hacer? O sea, yo creo que primero debe haber profesores de música que conozcan el guitarrón y que lo hayan tenido alguna vez en sus manos, como para poder decirle a los cabros que existe este instrumento y para que pueda darse esa clase. Hoy en día, claro, Santos lo puede hacer, Alfonso lo puede hacer, tal vez yo también lo puedo hacer, pero vamos a llegar hasta ahí nomás. Por eso el trabajo de talleres tal vez es más importante que el trabajo en los colegios todavía, aunque la idea sería llegar hasta allá. Yo creo que realmente dentro de lo que es el folclore chileno, o sea, igual hay una falta de compromiso de parte del Ministerio de Educación. Pero que ese ya es... Ese otro cuento, eso siempre ha existido y siempre va a existir, pase quien pase por estos mandatos. Yo personalmente soy autodidacta en el punto de vista de poesía, yo me estudio poesía folclórica. Ya he ido perfeccionando de a poco, solo. Yo tampoco aprendí nada de esto en el colegio. Absolutamente nada. En el colegio nunca me dijeron que existía una estructura poética que se llamaba décimo. Jamás. Entonces, por lo menos ahora está la posibilidad de que se dé un poco más. O sea, un espacio como este hace años atrás no se daba. Porque también en los centros culturales y en las escuelas de rock tampoco se sabía, pero hoy en día ya se está sabiendo. Yo creo que hay que tener paciencia, hay que ir con calma. Además que las cosas que tienen contenido, que son profundas y que son difíciles también, cuesta absorberlas. Y hay que absorberlas para poder entenderlas, tienen que llegar primero. Entonces yo creo que no se puede dar así de buenas a primeras y que por arte de magia en todos los colegios se esté enseñando porque no va a resultar nada. Al contrario, yo creo que se le haría un daño. Yo no sé si esto necesita tener la masificación que se espera, esa masificación a nivel mediático. Yo creo que sería un gran daño porque se chacrearía el asunto, para decirlo más prosaicamente. Una persona que sabe tocar guitarra le sale, Si le es más fácil. le es más fácil aprender. No, porque es totalmente distinto, o sea, se parece muchísimo, pero claro, o sea, el que toca guitarra tiene como más movilidad, ¿no? Más facilidad tal vez para poner los dedos, pero es completamente distinto, no están las posturas de la guitarra, es otra forma de pisar las cuerdas, es otra forma de atacar acá. Y para ti, por ejemplo, tocar guitarra, ¿no te salen más? ¿Tú tocas guitarra? Sí, pero son cosas absolutamente diferentes. Completamente diferentes. Sí, no interfieren. Sí. De hecho, yo tocaba guitarra, o sea, estaba tocando guitarra antes de aprender el guitarrón, y cuando empecé a aprender el guitarrón, uno tiende como a hacer, yo por lo menos pasaba, quería hacer lo de la guitarra, pero era distinto. O sea, tal vez podía hacer, puede que uno haga una nota, que le suenen cosas similares, pero no es la forma de tocar el instrumento. De hecho, lo decía, muy contento le decía a mi maestro, decía, mira, hice esto en el guitarrón, me tocaba. Sí, me decía, pero no se toca, en guitarrón no se toca así. Y era lo mismo, o sea, me enseñaba a tocar lo mismo, pero con la técnica del guitarrón. ¿Hay registros fonográficos antiguos que se conozcan? Antiguos no mucho. Hablo de. ¿Cómo? ¿Pero hay? A ver, lo más antiguo de guitarrón, ¿qué será? Algunas cosas que están en el archivo de la Universidad de Chile, pero acceder a eso es muy difícil. ¿Qué puede ser? El verso que grabó Víctor Jara puede ser una de las cosas más antiguas en guitarrón. Un verso que grabó en el disco Canto por Travesura del año 72, si no me equivoco. ¿Tú te lo sabes? No me lo sé. O sea, me sé algunas décimas, pero no... Por un pito ruin, ¿no? Por un pito ruin se llama. ¿Quién toca ahí? Pedro toca. Pedro Yañez lo acompaña en guitarrón. No sé, las otras grabaciones, puede haber grabaciones más antiguas, pero no están como editadas ni en el comercio, o sea, pueden estar en algún cassette, en algún lugar, de hecho, lo están. Y en el archivo de la Universidad de Chile, la Violeta, a mediados de los 50, empezó a entrevistar a los guitarroneros de Pirque. En esa época. Quedó embobada con el instrumento. El primero que conoció fue Isaías Angulo y después fue conociendo a los demás. Esas son las primeras grabaciones, pero no están disponibles, o sea, es muy difícil. Pero hay muchas cosas recientes, de fines de los 80 hasta ahora, hay hartas grabaciones de guitarrón. En Discomanía, que es el mejor dato. 21 de mayo en Santo Domingo. Ahí uno, ¿y cómo lo pide uno? Discos donde aparezca el guitarrón, hay discos de Canto lo Divino, hay discos de encuentros de payadores en vivo, hay distintas ¿El cosas. 21 de mayo con qué? Con Santo Domingo, en la Galería Plaza de Armas. Perfecto. Sí.
El Hugo Areva lo grabó en el 70 y ¿qué año fue? Que grabó también guitarrón. Como el 77. Grabó guitarrón. Pero ¿qué grabó Canto Divino? Es más, el último Cantor Divino se llama el cassette. El último Cantor Divino, curioso. ¿Qué más? No sé si ya lo habían comentado, pero en cuanto al acompañamiento de la décima con el guitarrón o con el instrumento y guitarra, en cuanto a compase y melodías, ¿cuál sería como así la receta? Como para, no, porque yo, por lo que he sabido, las décimas, claro, son bien escritas y uno tiende, o sea, uno no, pero el que la hace tiende a un poco desvirtuar el camino de la décima. ¿Cómo? Como que hay falta, en realidad, yo no sé, una vez leí un texto de que, no sé si tendría que ver con las cuartetas que tú decías, pero en cuanto a la décima en sí, ¿cuál sería como la correcta, el correcto, o sea, estructura? Es que hay una sola estructura de la décima, entonces el que no respeta eso no está haciendo décima, por más que se parezca. Ya, y entonces, ¿cuál sería en cuanto al acompañamiento en compás? Y, o sea, sería Es que mira, es muy distinto, esto es música modal, entonces es muy libre. A veces el instrumento va siguiendo la voz y otras veces la voz va siguiendo el instrumento y tú puedes alargar una entonación, acortarla, depende del estado de ánimo en que estés cantando en ese momento. O sea, es una cuestión muy variable, por eso no es tan fácil enseñar y por eso casi siempre a los que tienen conocimientos musicales les cuesta un poquito más, porque es una cuestión mucho más libre. O sea, yo no me tendría que limitar solamente a la escala del do mayor como para seguir el... O sea, podrías hacerlo, pero no es la esencia del instrumento. De hecho, existen algunas escalas que tú las podías hacer, existen acordes como definidos, pero si tú ponías 10 guitarroneros tocando una misma entonación, los 10 la van a tocar de una manera distinta. Y con un pulso distinto, absolutamente todo. Y el pulso, el compás también. Exacto. Esa es como una de las características básicas de esto. Por eso también es difícil mezclarlo con otros instrumentos, porque hay como que cuadrar las entonaciones y para que los otros músicos se metan. O sea, no es fácil tampoco. Eso. ¿Cómo, por ejemplo, de repente cuando los actores piden un tiempo forzado, y viene una persona y dice una palabra que termina, está cuadrada en 8 sílabas, ¿ya? pero suponte el acento es una palabra sobre el grupo. ¿Por qué de repente el cantor dice, no, cámbiame mejor la frase, cambiémosla por esta otra palabra? Depende del cantor. Claro. O sea, lo ideal es no rechazar un pie forzado. Si te dan un pie forzado hay que hacerlo y uno tiene que salir del paso como sea. Incluso hasta inventando una palabra si es que es necesario, pero rechazar un pie forzado no es la idea. Si una palabra es drújula, bueno, hay muchas palabras drújulas que tienen rima y no hay problema con eso. Pero a veces puede pasar que alguno no quiera hacer alguna idea, no sé, porque todo depende de la personalidad de cada uno y de cómo esté uno también en ese momento. A veces te dan un pie forzado que puede ser muy sencillo en otra ocasión, pero en ese momento te va a costar mucho hacerlo y te va a demorar. Hay cierto tipo de palabras que se rehuyen porque no tienen, por ejemplo, rimas. O sea, definitivamente hay palabras que no tienen rima y cuando sale algo así, lo podéis decir derechamente, esta palabra no tiene rima, cambiémosla, porque en realidad, claro, un espallador, pero no es mago, claro. Claro, o sea, no se puede. Hay palabras como águila, por ejemplo. Águila no tiene rima consonante. Vidrio. Equilibrio, suena muy parecido, pero no es consonante. Entonces hay palabras que no se pueden, ¿no? Pero la gran mayoría sí. Esa es una de las claves de la décima, que es absolutamente consonante. O sea, una sonancia en una décima es feo. Y fuera de ritmo también. Pero la consonancia es clave. Tiene 4 sonidos distintos, son 4 consonantes. ¿Qué más? ¿Cómo? Si yo he creado alguna entonación. Sí, yo he hecho algunas entonaciones. A ver si me acuerdo. Ya.
luz en la distancia. El eterno florecer de tu luz en la distancia nos devuelve la fragancia de un poema hecho mujer. Quien pudiera recorrer tus arenales inciertos, sumergido en el concierto de tu arrullo y de tu abrigo, para poder ser testigo del milagro del desierto. Eso, una décima que está dedicada a Gabriela Mistral. ¿Qué más podría ser? ¿Cuál es tu décima favorita? ¿Cuál es mi décima favorita? ¿Qué es lo que más? Muchas. Para que toque una, la que más te guste. La que más me guste. No sé. La que más me guste. Hay hartas, las que me gustan mucho son las décimas que las hizo una canción, La Violeta, que se llama Maldigo del Alto Cielo. Son unas décimas metafísicas increíbles, con un contenido, con una carga muy potente, pero de verdad que no me atrevo a cantarlas porque son muy potentes. Me gustan mucho esas. Ahora de las otras, de las que he cantado, me gustan casi todas, de las escritas, pero a mí me gusta el improviso, me gusta. ¿Cuáles son los de La Violeta? Lo que nace ¿Se pueden ahí. conocer los de La Violeta? Sí, están. ¿Cuáles son? Maldigo del Alto Cielo, se llama. Todas empiezan diciendo así. ¿O no? No, pero se llama Maldigo del Alto Cielo. Maldigo el alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo el bajo suelo, no sé, no me acuerdo. Son muy potentes. Y en realidad las décimas de La Violeta tienen muchísimo contenido, lo que falla un poco es tienen asonancia, pero se suple con el contenido, con la carga que tienen, con la carga energética. Son formidables. Hay una que hizo que es una alabanza también al payador, dice: para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerzas de gallo castizo, cual vendaval de granizo han de florear los vocablos, se ha de asombrar hasta el diablo con tantas bellas razones como las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Tremendo. Ya bueno, vamos a improvisar algunos pies forzados. Ya, un pie forzado, a ver. Esto es décima improvisada. ¿Qué dijo la dama? Tenemos toda la noche. ¿Cómo? Tenemos toda la noche. Tenemos toda la noche. Ya. Tenemos toda la noche.
y yo lo voy devolviendo. Para seguirlo conociendo tenemos toda la noche. Por ahí. Ese otro que he forzado, se me seca la garganta. A ver. ¿Cómo dice? Un guitarrón enchufado. ¿Y cómo dice usted? Por los profesores y la educación. ¿Cómo podría quedar? ¿Cómo podría quedar eso? A ver. No está en el ritmo. A ver. ¿Cómo podríamos dejar ese por los profesores y la educación? ¿Eh? Profesores educando. Profesores educando. Profesor y educación también puede ser, ¿no? Profesor y educación. Ya, un guitarrón enchufado. Sí. Y profesor y educación. Vamos a ver. Dame agüita porque. Claro. Ya, voy a empezar con uno y voy a terminar con otro. Profesor y educación. Profesor y educación hoy día están en pelea. Y no se aunan ideas y se estrecha la razón, porque falta un corazón recatado que a todos deje en agrado para encontrar un futuro. Eso hoy lo canta seguro un guitarrón enchufado. Ya, hay otro más. Sí, podría ir relacionado con una pregunta. Que, mira, lo de la décima, lo que tú comentabas, ahí me pareció fabuloso, porque yo desde el primer momento en que tomé una guitarra, soy autodidacta, pero al 100%, y me ha costado, te digo, un mundo llegar a la esencia del folclore, que bajo camino que yo. Pero para ti, o en realidad, ¿cuál sería la esencia de este canto? Y yo no sé si podría mezclarse eso con la décima, la esencia de este canto que es para ti, la décima. Entonces, pie forzado sería La esencia de este canto. No sé si... con la esencia de este canto, podría ser. O en la esencia de este canto. Ya. Hay otro más. Cantores rock y los poetas. ¿Cómo? Cantores rock y los poetas. Claro. Cantores rock y poetas. Ahí queda, ahí queda. Cantores, rock y poetas. Ya. ¿Y? El paro de los pingüinos. Se coló. Ya. Siempre algo pasa. Cantores, rock y poetas. En la esencia de este canto. Y paro de los pingüinos. Ya. Buscan un nuevo camino y luchan contra esos necios por educación sin
tiene 4 sonidos distintos, lo decía delante, 4 consonantes distintos. Entonces con 4 pies forzados es el máximo que se puede. Más no. Entonces, Ahora me queda 4. mucho más claro. Ahora te queda más claro. ¿Pero qué te quedó más claro? ¿Lo de la marcha de los pingüinos o la esencia del la esencia? Ya, 4 pies forzados y ahí terminamos, nos despedimos. Se podía acabar el agua. Se me está acabando el agua. Se me está acabando el agua. Escuelas de rock de Chile. Escuelas de rock de Chile. Viste, casi siempre cuando yo pido 4 pies forzados ya todos están en el ritmo. Eso es maravilloso. Los chilenos hablan, no solo los chilenos, los hispanoparlantes hablamos en este ritmo. Mira, hablamos en este ritmo. Casi sin darnos cuenta. Es verdad. O sea, si uno se pusiera a contar las sílabas de las frases que dice diariamente, se encontraría con un 90% de octosílabos. Una cuestión que es inherente al habla nuestra. Por eso no es tan difícil poder aprender estas técnicas. El guitarrón de Manolo. Ya, retomemos. Ay, Escuelas de Rock de Chile, ese era uno. Se me está acabando el agua. Se me está acabando el agua, el primero de Pancho. ¿Ya? Escuela de rock. Escuela de rock. El guitarrón de Manolo. El guitarrón de Manolo. ¿Y? El general de mi pueblo, parecido al... Grande, mi pueblo. Chuta, está difícil, ¿eh? Grande, mi pueblo. Ven, ahí tiene una palabra con poca rima. Pueblo. Pero vamos a ver qué pasa. Ya. Escuelas de rock de Chile. Se me está acabando el agua. El guitarrón de Manolo. Y el general de mi pueblo. O sea, además hay que tener una memoria del demonio. ¿Ah? No, si salió solo. Se fue solo el general. Ya, vamos a ver. Ya, con esto yo aprovecho de despedirme. Y si yo lo hago bien, ustedes dan el aplauso, así bonito, todo. Para que terminemos como amigos. Si lo hago mal también, si lo hemos pasado bien, son 4 pies forzados. Difícil. Ya, repasémoslos, por favor. Se me está acabando Se me está acabando el agua. Escuelas de rock de Chile, el guitarrón de Manolo y el general de mi pueblo. Ya, bueno. ¿Quién me manda? Ya. Son los últimos destiles, son los últimos destiles, se está apagando la fragua, se me está acabando el agua, al productor de Idile, escuelas de rock de Chile, no creo me dejen solo. Sin agua no me controlo. Hoy saben que así me endebro. El general de mi pueblo y el guitarrón de Manolo. Muchas gracias. Vamos a darle sentido porque, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.